A ver, la curva del cambio tiene varias fases. Tiene la fase, cuando vamos a emprender un cambio en nuestras vidas o algo que nos ocurre, sea el COVID, sea montar una empresa, sea empezar una relación de pareja, sea lo que sea, va a tener etapas. Hay una primera etapa que es algo ocurre, que es algo deseado o no deseado, que eso en la medicina tradicional china se llama la llamada del cielo, del trueno, cielo porque quiero, trueno porque te cae un rayo y te parte. Bueno, eso ocurre. Y la siguiente fase son fases muy relacionadas con cómo es la propia configuración de nuestro cerebro, ¿no? Y está relacionado con la negación. O sea, es cuando algo, sobre todo con los cambios que nos duelen, ¿no? Con los fáciles que te toca la lotería, pues bueno, ya te toca la negación en otra cosa, ¿no? Pero algo te toca y te duele. ¿Y eso qué significa? Eso significa que me protejo. Entonces es el tema de aquí no va a pasar nada, aquí no va a ocurrir. Esto es la negación pura. Y es porque nuestro cerebro está cableado para la supervivencia, no para la felicidad. Entonces lo que hace es que nos protege de todo aquello que pueda ser una amenaza. Una clave de la negación es la ira, el enfado. Las redes sociales están que arden, sobre todo Twitter. Instagram es más tranquilo, pero Twitter es una cosa tremenda, ¿no? Y eso está lleno de enfado, de mucho enfado, porque es una de las claves, es una de las típicas, de las fases típicas de la negación. En el fondo la negación lo que hace es que te protege, es como que te pone un muro para no tocar el corazón. Y entonces ahí es cuando la clave para salir de ahí es qué estás tú sintiendo realmente, qué te ocurre a ti, qué te ocurre, qué te sucede. Cuando haces esa pregunta es cuando te das cuenta que encuentras miedo, encuentras tristeza, más allá del cabreo y tal. Y entonces pasas a la tercera fase. La primera es la llamada a la aventura, la segunda es la negación o el enfado, que también está. La tercera es el miedo, tengo miedo, que hemos hablado un poquito ya de él. La cuarta es la frustración, la tristeza, esto no puedo con ello. Y cuando estás en tristeza, ese es un buen punto. Cuando estás jorobado porque no te ha salido algo y estás triste, eso es una buena noticia. Lo malo es cuando estás cabreado. El cabreo es lo que cuesta salir, pero la tristeza es más auténtica. No la tristeza exagerada, es cuando estás mal. Estás mal, esto no me ha salido, no puedo con ello, Esa es una buena noticia. Entonces de ahí ya subes la curva. Y entonces, ¿y cómo se sube la curva? ¿Cómo se sube? Pues claves. Hemos ido ya dando algunas, ¿no? Por ejemplo, el aterrizar los miedos es una de las claves. O sea, el pensamiento crítico. No, a ver, el pensamiento crítico que te aterriza mucho. El bajar ese autoexigente que tenemos, el perdón, el autoperdón, la compasión, eso también nos ayuda. El definir planes, estrategias y planes B en caso de que algo fracase. Ahí ya lo tienes, estás poniendo fenomenal. Eso también ayuda. Entonces, hay muchos elementos que te ayudan. En el audio está más explicado. Pero lo interesante es que cuando termina la curva, empieza otra y empiezan otras curvas. Entonces, todos estamos viviendo curvas. Y yo, el mensaje que quiero trasladar, sobre todo muy al principio, que ha habido alguien que lo ha mencionado en una pregunta, es que cuando uno está triste, está empezando a salir el problema. Y esa es una buena noticia. Y eso nos va a pasar mucho a los emprendedores, ¿no? Ojo, esto no me sale. Ese es un buen momento.